Buenas tardes, profesor. Nuestro tema de investigación es acerca de los factores anímicos que impulsaron a los universitarios a retirarse en el ciclo 2021. Como integrante tenemos a Úrsula Flores, Yamín Gutiérrez, Ainhoa Mayo, Shirley Sánchez, Luis Sainz y quien les habla, Jessica Smith. En cuanto a la introducción, tenemos que en el presente año Perú vivió el inicio de una pandemia denominada COVID-19. Uno de los factores que se vivió más afectado fue el aspecto laboral y educativo. Las universidades optaron por un sistema de enseñanza virtual. Algunos siguieron sus estudios a través de plataformas, sin embargo, otros perdieron y pasaron sus estudios por diversos motivos. Entre ellos existen factores, por ejemplo, la falta de recursos económicos, problemas de salud y el tema que abordaremos, factores anímicos. En cuanto al Ministerio de Educación, 174.000 alumnos abandonaron la universidad durante la pandemia COVID-19. Un 48% de los estudiantes pensaba abandonar sus carreras por temas de estrés. Por ello, ante ello se desea tener una mayor información acerca de los universitarios limeños y qué les motivó a retirarse de la universidad. Ante ello, establecimos objetivos, los cuales son descubrir el perfil de los universitarios que decidieron retirarse del ciclo 21, analizar los factores anímicos de los universitarios limeños frente a las clases virtuales. En cuanto a la revisión literaria académica, como primer punto tenemos la salud mental. Con ello nos referimos a la búsqueda de sentirse bien consigo mismo y con los demás mostrando empatía y confianza. Sin embargo, al menos un 15% de personas cuenta con problemas de salud mental. En cuanto a factores anímicos, nos referimos a estado psicológico en el cual la persona manifiesta las vivencias afectivas y emocionales que está viviendo. Se caracteriza por un buen o mal estado de ánimo que posibilita al individuo expresarse en determinados momentos. En cuanto a la procrastinación académica, la alta tasa de deserción académica se ha convertido en un tema importante, especialmente para instituciones y autoridades académicas. La procrastinación académica es aquella decisión que se toma del estudiante universitario que puede estar influenciado de manera positiva o negativa respecto a distintos factores, ya sean internos o externos. Y en cuanto a la educación virtual, en la actualidad la modalidad de aprendizaje no presencial asociado al uso de la tecnología de información y comunicación para la creación de la enseñanza. Sin embargo, este tipo de educación no beneficia a todos los estudiantes, ya que la mayoría de ellos son afectados por otros tipos de brechas, tales como las sociales y psicológicas. De acuerdo a estudios, gran parte de las universidades peruanas no estaban preparadas para brindar clases no presenciales. Existen factores como el acceso a recursos tecnológicos, el tipo de enseñanza y la salud mental de los estudiantes que dificultan el desenvolvimiento de ello. Con respecto a los antecedentes, vamos a hablar sobre el comportamiento de los jóvenes universitarios limeños. Los separamos en 3 puntos. El primero es el análisis de sus factores anímicos, respuestas y vulnerabilidad frente al estado de emergencia debido al COVID-2019. Para el desarrollo de este estudio usamos análisis basados en planes, protocolos y datos gubernamentales, así como artículos de investigación periodística e informes de investigación. El estudio realizado nos revela cómo los jóvenes universitarios se han visto afectados en sus estudios al retirarse del ciclo universitario a causa de varios factores. Asimismo, la falta de información en las clases virtuales es escasa a diferencia de la educación tradicional. Estudios realizados por profesionales revelan que el 60.3 de estudiantes sienten estrés, miedo y ansiedad debido a las clases virtuales, ya que el impacto de la pandemia en jóvenes puede llegar a manifestarse de diferentes formas, pero lo más frecuente, como se mencionó en un inicio, es el estrés a causa del encierro. Con respecto al análisis del impacto en el Perú sobre el manejo del estrés ante situaciones complejas, actualmente gran parte de la población ha sufrido estrés debido al aislamiento social que seguimos sobrellevando a causa del famoso virus COVID-2019. A pesar de ello, cada vez es mayor el número de jóvenes que están teniendo cambios positivos y comportamientos proactivos frente a la propagación del virus. En la página oficial de la UNESCO mencionan que es fundamental el manejo de estrés ante este tipo de situaciones. Por último, los cambios en la educación tradicional y repercusiones de las clases virtuales.
Así como el Ministerio de Educación dispuso la modalidad de enseñanza remota para colegios públicos, privados y universidades, esto se ha sabido manejar de distintas formas por cada entidad. En primer lugar, a través del estudio realizado se puede identificar cómo nuestros encuestados se sintieron ante los cambios de enseñanza. Un 38,6 lloraba con facilidad al sentirse vulnerable, mientras que un 12,2 sentía calma. Esta nueva modalidad implementada trajo consigo nuevas oportunidades, pero asimismo repercusiones y desafíos en los estudiantes. La metodología. El universo de estudios. Hombres y mujeres de 17 a 30 años, residentes en los distritos de Lima, que estudian en una universidad privada o pública. Nuestro tipo de investigación fue cuantitativa. La técnica usada fueron encuestas personales por recursos virtuales. Nuestro tamaño de muestra nos votó 200 personas, hombres y mujeres, residentes en los distritos de Lima. 63 de ellos se retiraron del ciclo universitario, 144 no fueron retirados y 3 personas marcaron que no saben, no responden. La fecha de aplicación de nuestras encuestas se ejecutaron del 29 de mayo al 5 de junio del presente año. Con respecto al análisis de resultados, en la tabla número 1 podemos ver el análisis de la comparación entre la situación emocional de marzo a abril 2020 según el retiro del encuestado. Como hemos mencionado previamente en nuestros objetivos, los factores anímicos influyeron mucho en ello. Como podemos observar en la tabla, los encuestados de la columna sí, refiriéndose a que sí se retiraron, tuvieron un porcentaje bastante alto en emociones y sentimientos negativos, siendo la opción de frustración la más alta. Asimismo, la opción de desmotivación es la segunda más alta, superando el 70% de los encuestados. Con respecto a la tabla 2, podemos observar que se ha constatado la variable que se relaciona con el estado de ánimo del estudiante durante el último ciclo virtual que realizó según su decisión de retiro de ciclo de virtual 2020. En esta tabla hemos podido constatar la información de que las personas que mencionaron que se habían retirado del primer ciclo de la modalidad virtual se encontraron en una situación con respecto al último ciclo realizado. Analizamos que el estado de ánimo de los estudiantes de ambas variables de segmentación sigue estando relacionado con los sentimientos o emociones negativas indiferentes, debido a que las opciones que mayor porcentaje poseen son aburrido, que dijeron que sí, un 41,3%, y que no, un 50,7%. Con respecto a preocupado, dijeron sí, un 52,4%, y no, un 55,6%. Comparando con la tabla 1 previamente mostrada, los usuarios que se habían retirado cambiaron el sentimiento de frustración por el estado de ánimo de aburrimiento y preocupación. Siguiente, por favor. Ya, con respecto a la tabla 3, se puede observar la constatación realizada a las variables de los pasatiempos adoptados en pandemia por los estudiantes con relación a la decisión de retiro del ciclo 2020 virtual. A través de esta tabla podemos darnos cuenta que los estudiantes que marcaron que sí se retiraron en el primer ciclo académico del año pasado, adoptaron algunos hobbies y pasatiempos nuevos en la pandemia. Bueno, el mayor porcentaje fue el de hacer ejercicios con un 48,4% y siguiéndole el de ver películas con un 40,3%. Asimismo, los estudiantes que se retiraron del ciclo virtual empezaron a realizar nuevos pasatiempos como el hacer ejercicio con un 41,7% y el hobby que le prosigue es el de ver películas con un 34%. Podemos concluir que en estas variables, en la decisión de retiro, casi el 50% de los encuestados optó por realizar actividad física, y lo que conlleva a decir que, bueno, el estrés y las emociones negativas han podido controlarlos debido a este esfuerzo físico. Siguiente, por favor. Ya bueno. En el gráfico 4, podemos identificar que los pasatiempos adoptados por los estudiantes universitarios, tanto por el grupo que sí se retiraron en el primer ciclo virtual, como los que no se retiraron, fueron de gran ayuda para el manejo de su estrés y tensión.
En la primera sección podemos ver que las personas que sí les ha ayudado los pasatiempos que marcaron sí, se han retirado en un 77.78%. Sin embargo, las personas que marcaron que no se habían retirado en un porcentaje mayor, que es del 81.25%. En la segunda sección observamos que las personas que no les ha ayudado los pasatiempos y que marcaron que sí se habían retirado fueron de un 12.7%. Y las personas que marcaron que no se habían retirado conforman un 4.86%. Por último, la tercera sección, todavía no, la anterior, visualizamos que los estudiantes que no saben si les ha ayudado los pasatiempos, pero que sí se han retirado, son de un 9.52% y los que no se han retirado son de un 13.89%. Ya. Con respecto a esta tabla, la prueba chi cuadrado, se puede observar que el valor de probabilidad es mayor a 0.05%, por lo cual se valida la hipótesis nula. Entonces, las variables de situación de mayor tranquilidad y la decisión de retiro independientes, no hay una relación entre ellas. En adición a este cuadro, no presenta el coeficiente de correlación por los siguientes motivos. El primero, que ambas son nominales, y el segundo, porque no existe una relación entre las variables. Como conclusiones tenemos que el desarrollo del perfil de los estudiantes universitarios en este periodo de pandemia se volvieron personas muy desganadas y desmotivadas ante diversas actividades. Asimismo, también podemos decir que ellos adoptaron algún pasatiempo debido a la pandemia, que representa un 83.7% del total. También podemos encontrar adicionalmente que los universitarios a lo largo de sus ciclos virtuales han presentado descensos emocionales por motivos externos e internos, en donde podemos evidenciar que muchas presentaban emociones negativas. También podemos darnos cuenta que en esta pandemia afectó a grandes empresas, no afectó solamente a grandes empresas, sino también a jóvenes universitarios. En el caso de universitarios que se retiraron, encontramos que tenían mayor situación de intranquilidad cuando estaban bajo presión y sus actividades no les salía como lo tenían planeado y tenían presencia de distracciones. Recomendamos a futuras investigaciones que al momento de hacer un análisis sobre los factores anímicos, no solamente hagan la investigación, sino también encuentren la manera de cómo ayudarlos. Gracias.